Ciclo Cinemateca. Analizado por Angelina Usín Olleros. El cine expresa ideas y emociones a través de imágenes que pueden ser consideradas filosóficas. En la interpretación que hacemos de ellas, aparecen pensamientos expresados por filosofías localizables en esa particular trayectoria. De eso se trata, en parte, este ciclo que une la biblioteca a la cinemateca de las sofistas. Es una aproximación, porque de hecho trabajar el texto de Foucault con mucha precisión llevaría más tiempo del que requiere este ciclo. El ciclo de cine y cinemateca en realidad es la pretensión de ver un film y relacionarlo con algún filósofo, filósofa o lectura de algún texto. En este caso, hoy vamos a hablar de Los monstruos, Il Mostri, que es un film de Dino Risi que se ubica en el neorrealismo italiano. Es de 1963, está filmado en blanco y negro y es considerado el film que da comienzo a lo que se conocía en ese momento como el cine en base a sketch. Es decir, que son historias breves que se plantean de manera individual, es decir, tienen un comienzo, un desarrollo, un final, y en este caso son 20 historias breves reunidas bajo un denominador común que es el que da el título, Il Mostri. Los monstruos son pensados aquí en la película como lo que Michel Foucault llamó el monstruo moral. Es decir, que los que protagonizan estas historias no han podido constituirse como un sujeto ético, es decir, son personajes que todos están violando las normas de convivencia, las normas relacionadas con la organización de la ciudad, con el orden social, con las relaciones intersubjetivas. Entonces cada uno de esos sketches están mostrando eso. El primero, que es en el que me quiero detener, se llama La educación sentimental, donde la historia transcurre en Roma. El padre está afeitándose frente al espejo y su hijo pequeño, a quien tiene que llevar a la escuela, le pide una colaboración que le requieren en el colegio para ayudar a los pobres. Y ahí comienza todo este mandato paterno de violación de las normas y también de la desconfianza en el ser humano, un mensaje cruel, un mensaje donde lo que él le transmite a su hijo es que, bueno, no vamos a ayudar a los pobres porque es mentira, los pobres no existen y seguramente ese dinero va a ir a parar a cualquiera menos a alguien que sea pobre o que lo necesite. Y ahí comienza todo un derrotero donde el padre va violando las normas de tránsito, entra en una calle a contramano, pasa un semáforo en rojo, van a un lugar a comprar la merienda que él debe llevar a la escuela y él roba en ese supermercado, paga menos de lo que tiene que pagar en otro local. Después le da todos mensajes negativos con respecto a la maestra, a la enseñanza, a la educación. Van después a un parque de diversiones y el padre simula estar rengo para no hacer la cola, para ingresar al lugar. Entonces, al mostrarse con una discapacidad, lo dejan pasar primero. Y bueno, todos los mensajes son así.
y se llama, irónicamente, porque toda la película es de una gran ironía, satirizando las relaciones humanas, va mostrando eso, ¿no? Va mostrando el monstruo moral. ¿En qué termina este episodio? En que años después los titulares de los periódicos dicen: hijo mata al padre. Es decir, que hay un parricidio ahí, un parricidio que tiene que ver con matar a ese monstruo que es el padre, con todos estos mensajes de violación a las normas, a las leyes, al respeto por el otro, a lo que nosotros consideramos herederos y herederas de la modernidad, como lo humano, ¿no? Esto que a nosotras y a nosotros nos lleva a convivir en el respeto y en la sujeción a las leyes. Bueno, después hay, a comienzos de los 70, una segunda parte que son los nuevos monstruos, que es el debut de Ornella Muti, y bueno, renueva ya en un cine a color también todos estos sketches que muestran la manera descarnada, cruel, brutal, negativa de relacionarse con los seres humanos. Ahí en ese episodio del que les hablé antes, el que hace como padre del niño es Ugo Tognazzi. Todos los actores y las actrices, tanto de los monstruos como de los nuevos monstruos, son todos de la gran cartelera del cine italiano, ¿no? Y muestra, bueno, años 60, años 70 en uno y otro caso. El tema central de la interpretación que hago de la relación en este ciclo es la de la figura del monstruo moral, cómo es presentado en la película de Dino Risi, Il Mostri, de 1963, ambientada en el neorrealismo italiano. Es un claro ejemplo de este tipo de cine. En el caso argentino, la película de 2014 de Damián Cifrón, Relatos Salvajes, que de hecho comentaba que es Risi quien inaugura este cine que se lo define como el cine de sketch, historias breves que comienzan y terminan y dan paso a una siguiente. También la relaciono con Black Mirror, ¿no? Espejo Negro, que es una serie donde aquí ya no se habla del sketch, sino que se habla de temporadas y episodios. Cada episodio, yo creo que ahora van, por la segunda temporada, cada episodio también es el comienzo y el final de una historia breve que da paso a la siguiente historia. Lo que ocurre es que Black Mirror está planteada como una distopía, es decir, la distopía se opone a la utopía. Una utopía es una sociedad que es deseable. Si vamos a esta figura del sujeto ético, digamos, el sujeto que vive en sociedad, en comunidad, respeta a los otros, respeta las leyes, es lo que se suele llamar la sociedad normal, y lo digo a propósito, ya van a ver por qué. La distopía, por el contrario, está planteando una sociedad indeseable, sería la sociedad del monstruo moral. Entonces relacioné también Il Mostri, o los monstruos, con Black Mirror, traído de allá, de muy a comienzos de los 60 a la época actual, ¿no? Es decir, en Black Mirror nosotros tenemos toda una experiencia, una visión tecnológica. No es posible comprender lo que pasa o diferenciar lo real de lo ficcional. Hoy, en estas series y en estas películas distópicas, vemos que sí es posible. Bueno, este libro de Michel Foucault, Los Anormales, por eso yo les decía que cuando podemos relacionar la sociedad normal con la constitución del sujeto ético, de alguien que se ajusta a las normas, a los reglamentos, a las leyes en general. Bueno, aquí los anormales
son las desgrabaciones de las clases que daba Foucault, donde él va a hablar precisamente de cómo emergen estos anormales en el siglo XVII a medida que se van constituyendo campos disciplinares que abordan la anormalidad, que la definen, que crean el especialista que va a diagnosticar esa anormalidad y también crean las instituciones a donde van a ir a parar los anormales. ¿Quiénes son los anormales? Los enfermos mentales y los criminales. Básicamente, él va a agrupar en estos dos conjuntos a esa anormalidad que aparece en la modernidad. Foucault es un filósofo que influye muchísimo en los debates en torno al abolicionismo penal, a la desmanicomialización, a la crítica que se le realiza sobre todo a principios del siglo XX a lo que son los manicomios y las prisiones, las cárceles, los tratamientos que se le daban además a los enfermos mentales y a los discapacitados. Y todas esas figuras que van apareciendo ya con un nombre que está precedido por una ciencia que los estudia, que los define y que los clasifica. Hay grandes espacios de clasificación y hay dispositivos de saber y poder. Quien tiene el saber acerca de eso, tiene el poder para decidir qué va a pasar con ellos o con ellas. Esta es la clase del 29 de enero de 1975. Es la relación con la manera en que Dino Risi describe a los monstruos en esa película, que son básicamente los monstruos morales, ¿no? Incluso, bueno, después la psiquiatría va a hacer la diferencia entre un neurótico, un psicótico, un psicópata, es decir, cuáles serían los grados de desajuste entre el sujeto y el entorno, el sujeto y los otros sujetos con los que se debe relacionar. Entonces, voy a leer la primera parte porque me parece interesante tener en cuenta cuál es la tesis ya de Foucault. Hoy voy a hablar de la aparición en los umbrales del siglo XIX de un personaje que tendrá un destino tan importante hasta fines de ese mismo siglo y principios del siglo XX, y que es el monstruo moral. Creo entonces que hasta el siglo XVII o XVIII podía decirse que la monstruosidad como manifestación natural de la contranaturaleza, llevaba en sí misma un indicio de criminalidad. En el nivel de las reglas de las especies naturales y el de las distinciones de esas especies, el individuo monstruoso siempre se refería, si no sistemáticamente, sí al menos virtualmente, a una criminalidad posible. Luego, a partir del siglo XIX, vamos a ver que la relación se invierte y se planteará lo que podríamos llamar la sospecha sistemática de monstruosidad en el fondo de toda criminalidad. Cualquier criminal, después de todo, bien podría ser un monstruo, así como antaño el monstruo tenía una posibilidad de ser un criminal. Es decir, acá se invierte la relación. En el periodo premoderno, podríamos decir medioevo, Edad Media, incluso hasta se podría pensar en el Renacimiento, el monstruo devenía en criminal y en la modernidad eso se invierte, es el criminal quien se transforma en un monstruo. Es interesante el planteo de Foucault en cuanto a que, por ejemplo, si han podido leer Vigilar y Castigar, él ahí va a plantear en el capítulo 1 de los suplicios a las cárceles. Es decir, acá también hay situaciones que se van invirtiendo, se invierten. De los castigos públicos
se crea un espacio institucional que depende del Estado, depende de la creación del Estado-Nación, que es, bueno, en vez de descuartizar a alguien en público o de crear la guillotina o de ahorcar a alguien en público o la famosa hoguera donde iban a parar las brujas, ese espacio público se va convirtiendo en un lugar de encierro, es decir, vamos a encerrar a los delincuentes, a los criminales, básicamente con un argumento que es el de que significan un peligro para la sociedad, para la civilización. Pero ¿cuál es la diferencia? En que aquí hay un Estado que instituye y que va creando no solo espacios, sino también, como decíamos recién, profesionales que van a dirimir cuál es el problema de esa desviación, de esa figura del inadaptado social. ¿Qué pasa con alguien que viola las normas, las reglas, que no sigue las leyes y que se transforma en un sujeto peligroso para el orden social, la paz social? Acá Foucault va a plantear también una situación muy interesante, que es decir, en la Edad Media el cuerpo era el cuerpo del rey. Había que proteger al rey. Los ejércitos tenían que proteger a esa monarquía que estaba por encima de todos los demás. Ya sabemos que hay una figura principal, que es la del Papa, continúa en esa pirámide de poder el rey, algunas reinas y después, bueno, los señores feudales y el campesinado. Lo que ocurre en el advenimiento de la modernidad, según Foucault, es que el cuerpo del rey se va transformando en el cuerpo social. Es decir, que acá el individuo peligroso no es aquel que puede poner en riesgo la vida del rey, sino que pone en peligro la vida del cuerpo social que se está organizando en el siglo XVII, que está creando instituciones para que ese pasaje de aquello cruento, cruel, de la Edad Media se transforme en un lugar de tránsito de individuos normales, de familias normales, donde, bueno, van apareciendo todas estas instituciones, por ejemplo, la escuela pública. Hay que decirlo, sobre todo para quienes se preocupan de que hoy no, en las escuelas y en las universidades no se hable de política, que la escuela pública y la universidad pública son invenciones políticas de la modernidad. Y que esa invención política también Foucault, con esta mirada profundamente crítica de la modernidad, dice, bueno, lo que hace la escuela pública es reproducir el ritual que tenían los ejércitos, como la fábrica, ya como un espacio del siglo XIX, reproducen una dinámica propia de las instituciones religiosas, los conventos. Yo una vez leí acá en otro video una conferencia que da en Río de Janeiro, que está en La verdad y la forma jurídica, donde Foucault describe un ritual en una institución y uno piensa que está hablando de un convento y es una fábrica de mujeres. Entonces, esto le valió a Foucault recibir muchas críticas, críticas opositoras al planteo de Foucault, incluso hasta lo han acusado de ser un conservador en términos políticos, porque dicen, bueno, ¿cómo él va a criticar la modernidad, las instituciones de la modernidad, que son las que nos han asegurado a nosotros la civilización frente a la barbarie, donde hay un progreso? Y esta palabra y este concepto me parece fundamental acá. Durante toda la modernidad
se instala este convencimiento de que hemos progresado científicamente, hemos progresado institucionalmente, hemos progresado moralmente. Por supuesto hay quienes ponen en duda eso, no es que todos los filósofos modernos están de acuerdo con esto que estoy diciendo. Podemos pensar en un Nietzsche, en Schopenhauer, en el siglo XIX, mucho antes dudaba del progreso Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Es decir, bueno, habrá progreso moral a medida que hay un progreso científico. Bueno, esto que plantea Foucault, por supuesto, inspirado muchísimo en Nietzsche, es donde aquí en esta clase que él da, a mí me hizo recordar y relacionar esta película de Dino Risi. Es decir, que estamos viviendo en una sociedad aparentemente humanitaria, civilizada, educada, y sin embargo, aún aquellos que parecen personas de bien, como a algunos hoy les gusta decir, son personas que están violando las reglas permanentemente. Tal vez tienen saco y corbata y van en un auto por la calle y tienen un lugar interesante donde vivir, pero no es que son más civilizados, más educados y que se han constituido éticamente en la relación con los demás. Hay una parte de ese episodio del que estoy hablando, de la educación sentimental, donde el personaje de Ugo Tognazzi pasa, va manejando su Fiat 600, que era un auto a comienzos de la década del 60 que se imponía, ¿no? en las ciudades europeas, va con su hijo a la escuela y pasa y se ves, ahí está el Parlamento, que en realidad debería llamarse el robomento, porque todos estos roban. 1963, es decir, él ahí al hijo que le transmite. Bueno, mira, acá tenemos legisladores que son unos ladrones, unos delincuentes, y los que nos gobiernan también. Entonces, este argumento que hoy también está en nuestras sociedades, la desconfianza en la política, la desconfianza en los poderes que organizan la república, entonces eso está ahí. Ahora, de ahí deviene esta afirmación con la que yo no estoy de acuerdo, que es la de la doble moral. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque cuando se habla de doble moral dice, bueno, mira, esta es una persona que va a trabajar o que va a la universidad o que se relaciona en cierto círculo en su ciudad o en su lugar, pero eso que muestra no es esa persona en realidad, porque cuando va a la casa maltrata a la mujer o no se ocupa de los hijos, o trata en su lugar de trabajo de ver cómo ausentarse del trabajo inventando que está enfermo, que tuvo un problema. Bueno, podemos dar miles de ejemplos. Y yo creo que no es que hay una doble moral, hay una sola moral, que es la moral de la persona que no se sujeta a la ley, no respeta las normas, está violando todo el tiempo esa normativa, y aun cuando en apariencia pueda mostrarnos un rostro amable, un rostro de alguien que es un ejemplo a seguir, bueno, yo creo que ahí no hay una doble moral. Es para debatirlo, pero está instalado eso, ¿no? En los argumentos. Sí me parece que esta escena donde el padre le dice al hijo, este parlamento es el robomento, yo digo, bueno, ¿cuántas décadas pasaron de la película y seguimos diciendo lo mismo, ¿no? Bueno, aquí Foucault plantea la figura del criminal como el monstruo moral y la figura legal del crimen, que se considera crimen en diferentes momentos de esta historia de la modernidad. Él está hablando básicamente del siglo XVII, XVIII, XIX, haciendo diferencia en cada uno de esos siglos en cómo es el surgimiento de este criminal moderno y del tratamiento que se le da. Pensemos en otros libros de Foucault, por ejemplo, Historia de la locura, El nacimiento de la clínica, donde él investiga
cómo era el tratamiento del loco, que después se transforma en la modernidad en el psicópata o en el psicótico, ¿no? Pensemos todos esos tratamientos crueles, los chalecos de fuerza, el electroshock, los baños con agua helada, es decir, todos los castigos. Por eso él dice incluso que su libro principal es Vigilar y Castigar, porque ahí es donde él plantea esas tesis, ¿no? Por supuesto, quienes estudian a Foucault, quienes se consideran especialistas en Foucault, distinguen distintas etapas en su filosofía, pero lo cierto es que Vigilar y Castigar da lugar a este segundo Foucault, donde él está muy preocupado por la cuestión de los dispositivos, y de decir algo que a mí me impactó mucho, que en definitiva la modernidad es una manera más sofisticada de matar o de morir. Es decir, que mientras que en la Edad Media apedreaban a alguien en público o lo ahorcaban o les prendían fuego, bueno, ¿en qué consistió el progreso? En encerrarlo en un lugar donde se van a hacer una serie de experimentos sobre el cuerpo del enfermo mental, el cuerpo del criminal, donde incluso se han llegado a hacer experimentos donde se quiere demostrar que el criminal tiene un problema cerebral, tiene un problema en el sistema nervioso que lo lleva a la criminalidad. Y de esa manera se desconoce todo lo que tiene que ver con los aspectos sociales, culturales, históricos, tanto de la enfermedad mental como de la delincuencia o criminalidad. Por eso me parece muy interesante todos los aportes que hace Foucault, más allá de que después de Foucault, quienes lo han continuado con ciertas distancias críticas, tuvieron la posibilidad de ahondar respecto de estas temáticas, ¿no? Bueno, acá él dice, el crimen era crimen en la medida en que además, y por el hecho de serlo, afectaba al soberano, afectaba los derechos, la voluntad del soberano presentes en la ley. Atacaba, por consiguiente, la fuerza, el cuerpo físico del soberano. Es lo que decíamos antes, el cuerpo era el cuerpo del rey, ¿no? Y en la modernidad, ese cuerpo del rey se va a reemplazar por el cuerpo social. Pensemos, y esto también planteado por el mismo Foucault, que una ciencia como la economía crea el concepto de población y la ciencia política desarrolla el concepto de pueblo, ¿no? Hay un pueblo que se organiza políticamente y hay una población que se organiza económicamente. Y aquí el delincuente o el criminal, el loco como psicótico o psicópata, lo que hace es poner en riesgo, poner en peligro al pueblo y a la población. Más adelante dice, el crimen y su castigo solo se comunican en una especie de desequilibrio que gira en torno de los rituales de la atrocidad. Por lo tanto, y como se darán cuenta, no había enormidad del crimen que pudiese suscitar una cuestión, porque precisamente, por enorme que fuera, por atroz que se manifestara, siempre había poder de más, como característico de la intensidad del poder soberano. Había algo que permitía a ese poder responder siempre a un crimen, por atroz que fuera. No había crimen en suspenso, en la medida en que por el lado del poder encargado de responder a él, siempre existía un exceso susceptible de anularlo. Es por eso que ante un crimen atroz, el poder nunca tenía que retroceder o vacilar. Una provisión de atrocidades intrínseca a él le permitía enjugar el crimen. Y acá él va a dar un ejemplo que a mí me pareció también muy interesante porque muestra claramente cómo se va dando esa inversión de la figura del cuerpo del rey a la constitución del cuerpo social.
De tal modo se desarrollaron las grandes escenas del suplicio del siglo XVII e incluso del XVIII. Acuérdense del crimen espantoso perpetrado contra Guillermo de Orange. Cuando lo asesinaron, la respuesta fue un suplicio que era tan atroz como el crimen. Esto ocurría en 1584 y quien lo cuenta es Brantôme. El asesino de Guillermo fue sometido al suplicio durante 18 días. El primer día lo llevaron a la plaza, donde había una caldera con agua hirviente, en la que le sumergieron el brazo que había dado el golpe. Al día siguiente se lo cortaron y, caído a sus pies, lo pateaba constantemente de uno a otro lado del cadalso. El tercer día le atenazaron las tetillas y el brazo por delante. El cuarto le atenazaron la parte de atrás del brazo y las nalgas. Y así sucesivamente, este hombre fue martirizado durante 18 días. El último lo apalearon y fajaron. Al cabo de 6 horas aún pedía agua que no le daban. Finalmente se rogó al teniente en lo criminal que lo rematara y estrangulara a fin de que su alma no despertase. Es decir, alguien que asesina de un golpe a Guillermo de Orange tiene todo este suplicio posterior al crimen. Entonces, Foucault lo que va a describir y a analizar con respecto a los suplicios, a los castigos, a los encierros, es que hay una línea de modificación con respecto a eso, donde se va a estudiar al criminal, se lo va a investigar, la conducta criminal, y se va a crear un lugar de encierro. Ese lugar de encierro, que es la prisión, que es la cárcel, para Foucault tiene un antecedente que son los leprosarios de la Edad Media, que son los primeros espacios de exclusión de una centralidad donde vivían los pobladores y por miedo al contagio a quienes tenían lepra los llevaban, los excluían para que no contagien. También hay que ver que esta figura del contagio no es solo física, sino también simbólica. Muchas veces las personas enfermas, aunque sus enfermedades no sean contagiosas, suelen decir que las personas se alejan. Hay como un temor a un contagio que no va a existir en términos de virus y bacterias, pero sí como un temor a que eso nos llegue de alguna manera, ¿no? Entonces él va haciendo todo un desarrollo que es muy interesante y que él dice que después ya con el psicoanálisis, con Freud en el siglo XIX, ahí van a aparecer todas estas figuras del monstruo incestuoso, del monstruo que comete parricidio y que lo que hace el psicoanálisis es traer una mirada ya de un sujeto de lo inconsciente que va a mostrar una complejidad diferente a la que se venía planteando en las ciencias médicas del siglo XVIII. A mí me parece también muy interesante todo lo que después va a tomar en el caso de Francia, la antropología estructural, con respecto a estas figuras. Ustedes saben que Foucault, aunque a él mucho no le gustaba que lo ubicaran en el postestructuralismo, pero ya ahí estamos hablando de un periodo posterior prácticamente al planteo que hizo Lévi-Strauss, ¿no?, en la antropología estructural. Entonces aquí donde él va planteando, a medida que las ciencias humanas crean un sujeto que es al mismo tiempo un objeto de estudio, la antropología, la sociología, la economía, todas estas ciencias humanas van describiendo y clasificando este tipo de sujetos y después luego subjetividades. Hay quienes discuten y dicen, bueno, Foucault no habló de subjetividad. Hay un texto de él interesante que es Tecnologías del Yo, que sería ya del último Foucault,
que también nos podría aclarar un poco este debate. Bueno, entonces él dice, a partir de las cuestiones del incesto y de la antropofagia, que son las que estudia la sociología, la antropología, el psicoanálisis, se abordan todos los pequeños monstruos de la historia, todos esos bordes externos y exteriores de la sociedad y la economía que constituye las sociedades primitivas. En términos generales, podríamos decir lo siguiente. Los antropólogos y los teóricos de la antropología que privilegian el punto de vista del totemismo, en definitiva el de la antropofagia, terminan por producir una teoría etnológica que lleva a una extrema disociación y distanciamiento con respecto a nuestras sociedades, porque se las remite precisamente a su antropofagia primitiva. Es el caso de Lévi-Brieuc. Después, si uno asimila los fenómenos del totemismo a las reglas de la alianza, es decir, se disuelve el tema de la antropofagia para privilegiar el análisis de las reglas de la alianza y la circulación simbólica, produce una teoría etnológica que es una teoría de la inteligibilidad de las sociedades primitivas y de la recalificación del sediente salvaje, la figura del salvaje. ¿Por qué es importante para Foucault plantear esto? Porque en la medida en que la modernidad, sus instituciones y sus diferentes campos científicos disciplinares van planteando y definiendo todas estas figuras de las monstruosidades y también de la normalidad. El sujeto normal es el que se sujeta a la norma, pero también es el sujeto sano. Es decir, aquí también están las ciencias médicas. No nos olvidemos que Foucault primero habla de anatomopolítica. Él dice que en la medida en que surgen las ciencias médicas, los seguros médicos, los hospitales, los profesionales de la medicina, se va creando este campo que es el de la anatomopolítica. Hay una política del cuerpo, hay una política que estudia el cuerpo y que estudia en este sentido de definir lo que es normal y lo que es anormal. Y el monstruo está del lado de la anormalidad. También habrá que ver en otros planteos de otros pensadores si el monstruo no está también en el normal, porque de hecho aquí en este episodio que yo comentaba de los monstruos, el padre es en apariencia un hombre normal, un hombre que trabaja, que tiene su familia, que tiene su automóvil para trasladarse, que al hijo lo lleva a la escuela, pero también a un parque de diversiones, al supermercado, es decir, va mostrando distintos lugares en la sociedad y en la ciudad donde él se mueve como una persona normal. Sin embargo, en él hay esta monstruosidad moral, ¿no? Que esa sería la parte más compleja de descifrar y de desentrañar. Pero me parece interesante cuando Foucault se refiere sobre todo a la antropología y a la sociología, que es necesario definir al salvaje, es necesario definir al bárbaro, definir a aquel que está del lado de la no civilización, del lado de la barbarie, porque en función de esa definición yo voy a contrarrestar esta figura de la persona normal, del sujeto normal. Entonces él ahí pone también en jaque esta cuestión de decir, bueno, ¿cómo se traduce la antropofagia primitiva a la antropofagia simbólica de la modernidad? Cómo lo devoramos al otro socialmente, pero además esta figura del parricidio que aparece acá en el episodio de la película de Ricci, también hay un parricidio simbólico que después, bueno, lo va a trabajar Lacan, Jacques Lacan, a quien también se lo ubica en este conjunto tan amplio de postestructuralistas. Bueno, y él termina esta clase diciendo, me parece que el monstruo humano
que la nueva economía del poder punitivo comenzó a dibujar en el siglo XVIII es una figura en que se combinan fundamentalmente los grandes temas del incesto de los reyes y el canibalismo de los hambrientos. ¿Por qué el incesto de los reyes? Porque no nos olvidemos que la nobleza, que la monarquía, se funda a través de los lazos de sangre y en definitiva se casan entre ellos, tienen hijos entre ellos, porque es la sangre la que legitima el poder y la que legitima ese lugar de privilegio en esa estructura. Entonces, él va a hablar ahí de este incesto de los reyes y el canibalismo de los hambrientos. ¿Qué es el canibalismo de los hambrientos? Bueno, en aquellas sociedades primitivas donde existía el canibalismo, bueno, en la sociedad civilizada eso no existe, sin embargo, en la sociedad moderna civilizada, los hambrientos se comen entre ellos. Se comen entre ellos en el sentido de devorar al otro, en cuanto a que a medida que bajamos en cuanto a una vida digna con necesidades básicas satisfechas a necesidades insatisfechas, hay un canibalismo ahí. Incluso, bueno, yo a medida que hablo me voy acordando de un montón de películas. Hay una que tal vez la han visto, El cocinero, el ladrón, la mujer y su amante, de Peter Greenaway. Bueno, esa es una película muy interesante porque está planteando el canibalismo. No el canibalismo de que hay un ser humano que se come literalmente a otro ser humano, pero hay un banquete ahí, hay un banquete y hay cadáveres de animales que son devorados en esos banquetes y hay toda una serie de excesos en la película que es muy interesante de analizar y también después la podemos incluir acá en el ciclo de cine y filosofía porque tiene también un recurso que es el de cambio de colores, es decir, donde la protagonista, que es Helen Mirren, ella pasa con el mismo atuendo, el mismo vestuario, de un lugar a otro, es decir, del comedor al baño, a la cocina, al almacén, donde en un lugar está vestida de negro, en otro de blanco, en otro de rojo, pasando en la misma secuencia de un lugar a otro, ¿no? Es re interesante esa película. Son estos dos temas constituidos a fines del siglo XVIII en el nuevo régimen de la economía de los castigos y en el contexto particular de la Revolución Francesa, con las dos grandes formas de fuera de la ley, según el pensamiento burgués y la política burguesa. Vale decir, el soberano despótico y el pueblo sublevado son estas dos figuras las que ahora vemos recorrer el campo de la anomalía. Los dos grandes monstruos que velan en el dominio de la anomalía y que aún no se han dormido, la etnología y el psicoanálisis dan fe de ello, son los dos grandes sujetos del consumo prohibido, el rey incestuoso y el pueblo caníbal. El rey incestuoso y el pueblo caníbal. Esto también tenemos que leerlo, no solo en un registro literal, sino y fundamentalmente en un registro simbólico. Entonces, lo que está haciendo Foucault aquí es decir, bueno, el monstruo de las sociedades primitivas, de los salvajes, el monstruo de la barbarie, no es que fue eliminado por la civilización, por la modernidad, por la creación del Estado-Nación, sino que él dice hay una economía. ¿En qué sentido hay una economía? En que hay una manera de organizar el castigo, institucionalizarlo, diagnosticarlo, tramitar el castigo a través de la ciencia económica. Y hay una arquitectura del castigo, por eso él analiza el panóptico de Jeremías Bentham, donde él dice, bueno, este panóptico, esta prisión
que está organizada en base a una mirada totalizante de vigilancia, de control y de posterior castigo, en el caso de aquellos que pueden violar de alguna u otra manera la norma, o incluso dentro de la institución carcelaria que intentan escapar, que desobedecen, etc. Bueno, hay una mirada total. Esa mirada totalizante de la prisión se traslada a todas las instituciones. Es decir, que nos vigilamos y nos castigamos de manera permanente. Pero además hay otro aporte desde mi punto de vista que hace Foucault, donde él habla de las políticas de encierro, y él dice, en realidad, en este tipo de sociedades todos estamos encerrados, los normales y los anormales. Los normales estamos encerrados en la empresa, en la fábrica, en la familia, en la universidad, estamos encerrados en el country, incluso los normales pobres están encerrados en las villas miserias, en las favelas. Pero los anormales, bueno, están encerrados en el manicomio, en la cárcel, en la clínica psiquiátrica, pero estamos todos encerrados. Y esas políticas de encierro están íntimamente vinculadas con lo que dio lugar al planteo de la biopolítica. Y esa biopolítica después va a ser como teoría, como tesis, bueno, desarrollada por otros filósofos como Giorgio Agamben, como Roberto Espósito, Gilles Deleuze, que va a hablar de las sociedades de control, porque ya para Gilles Deleuze hay que incorporar esta cuestión tecnológica de vigilancia y control, y bueno, que ahí iría más cercano a esta cuestión distópica de la serie Black Mirror. Bueno, aquí entonces estamos básicamente relacionando Los monstruos de Dino Risi con esta clase dada por Foucault en el año 1975 y que está publicada en las desgrabaciones de Los anormales. Un abrazo. Canales de contacto: Twitter, Facebook, Instagram, @LasSofistas, YouTube, @Angelina Usino Lleros. Escuchad todos los podcasts en Spotify. Búscanos como Las Sofistas. Muchas gracias.